en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, nos paramos, hicimos una escala importante en Oriente Próximo. Los conflictos que se han producido en Israel con los vecinos, que han sido muchos, han determinado la actual conformación de los asentamientos que se encuentran en Israel. Hay dos facciones, dos territorios, dos facciones. Al-Fatah controla Cisjordania y Hamas controla. Pero hay una tercera que está en medio de Israel, que está controlada por Israel. Hay unos asentamientos internos que son importantes. Sí, donde está cerca de Jericó. Cerca de Jericó, que Israel está haciendo una especie, una frontera, unos muros que la comunidad internacional ha criticado y que le ha tratado de que no siga construyendo esos muros. Es decir, que hay tres asentamientos importantes de palestinos. Uno en Cisjordania, otra en la Franja de Gaza y otro a lo interno en el territorio controlado por Israel. Uno, como tú dices, controlado por la autoridad palestina, otro controlado por Hamas, son facciones, y otro controlado por Israel. Exacto. Entonces, hablamos del 48, la guerra árabe-israelí. Sí. Ahora el 62, la guerra de los 6 días. 67, oye, pero lo he dicho 3 veces ya. 67, gracias. Sí. La guerra de los 6 días. Entonces, el ataque a Israel. Y que después de cada guerra Israel se ha fortalecido más en términos territoriales. Claro, el ataque a Israel por Siria, Jordania, Irak, los saudíes, o sea, todo el mundo lo atacó. Por todos los lados. Todo el mundo lo atacó. El Líbano. Sí. Y ellos lograron repeler esos ataques. Y no solo repelerlos, sino que se hicieron con unos territorios. Ocuparon los territorios de los agresores. Que todavía no han devuelto, en algunos casos. Devolvieron una parte y otra. Sí, claro, devolvieron la península del Sinaí mediante unos acuerdos que se firmaron en la Casa Blanca con Menachem Begin y el presidente Jimmy Carter. Ven en la distancia. Sí. 67, fue 78, 79, por ahí. Sí. Más de 10 años devolvieron la península del Sinaí. La península del Sinaí es del tamaño de Israel. Para que ustedes tengan una idea. O sea, ellos ocuparon un territorio del tamaño de su país, con acceso a lugares estratégicos como el estrecho de Tirán, que fue por donde cruzó Moisés en la Biblia. Sí. Por ahí fue que cruzó Moisés, estrecho de Tirán. Eso lo ocuparon los israelíes y tenían acceso también al Mar Rojo. Sí. Por ahí. Bueno, devolvieron esa parte. Pero se quedaron con unos territorios de altísimo valor estratégico, que son los Altos del Golán. Sí. Esos son montañas. Donde tienen todas las antenas. Esos son montañas donde hay nieve. Sí. En esa zona. Sí. Para que tengan una idea. Donde están todas las antenas de comunicaciones, todas las bases, satélites, todo está ahí. Y los israelíes no han devuelto eso. Claro, esas soluciones que se han buscado en Occidente, como dijimos en el bloque anterior, que con un lápiz dibujando fronteras caprichosamente, han traído repercusiones. ¿Y cuál es el elemento que provoca ese acuerdo con los israelíes rápido entre Menachem Begin y Jimmy Carter, o que está muy correlacionado, es la revolución islámica de Irán? Sí. En Irán, en el 79, el ayatolá gana la revolución islámica, llega de Francia y ocupa, y ahí cae el primer ministro. Sacan a Reza Pahlavi, que era el Shah. El Shah de Irán. O sea, estamos hablando de una monarquía que tenía 2500 años gobernando Irán. Lo sacan al Shah, el ayatolá asume el control
el ayatolá, una de las primeras cosas que hace es expulsar, romper relaciones diplomáticas con los israelíes que tuvieron que escapar. Los secuestrados. No, eso fue a los norteamericanos, que tuvieron 444 días secuestrados. Sí. El personal de la embajada norteamericana. La embajada norteamericana era un complejo dentro de Teherán, una cosa que tenía que ser cuántas cuadras, era una finca dentro de la ciudad. Sí. Era un búnker que tenían ahí los Estados Unidos. Pero una de las primeras cosas que hace el ayatolá, el gobierno del ayatolá, es expulsar a los israelíes que escaparon, los diplomáticos israelíes. Fue una operación de rescate, organizada, de extracción. Los sacaron y bueno, ellos decían que iban orando en el avión hasta que pasaran, salieran del espacio aéreo iraní, porque tenían el riesgo de que lo tumbaran, el avión. Bueno, ¿qué hace el gobierno del ayatolá? Lo primero que hace es traer a Yasser Arafat y darle la embajada que era de Israel. Instalar ahí la OLP. Obviamente, sí, aliarse con el enemigo. Y levantarle la mano. Ahora son ustedes, bajan la bandera, suben la bandera de la OLP. Bueno, un escándalo. Y ahí es que comienza a formarse una cuestión que ustedes han oído mucho en los noticieros, que se llama el Hezbollah. Sí. El Hezbollah. ¿Por qué? Porque en el Líbano, que fue uno de los países que atacó a Israel, que está al norte, estaban los clérigos. Había una por su posición geográfica y el intercambio, que facilitaba el intercambio de conocimiento, el Líbano se volvió una de las aulas del Islam radical. Y ahí, doctrinario del fundamentalismo, ¿qué era lo único que le faltaba? Apoyo logístico, dinero, lo que tenían los iraníes. Sí, con el petróleo. Y los iraníes comienzan a financiar a través de la OLP, de Yasser Arafat, comienzan a financiar a ese ejército de Arafat que operaba desde el Líbano. Sí. Entonces Israel organiza una operación militar y lo invade con más de 100,000 tropas. Y la operación se llamaba Paz para Galilea. Y ocupan todo ese territorio. ¿Qué sucede? Que viene una serie de atentados donde Hezbollah comienza a operar. 3 atentados con explosivos. Vuelan el cuartel general israelí. Matan. Es la operación militar donde más tropas israelíes han muerto. Sí. 200 y pico fueron, un camión bomba. Sí, los ataques suicidas. Otro camión, sí, los ataques suicidas. Esa gente son héroes. Son mártires. En Palestina son héroes, sí. Otro ataque con bomba en el cuartel general en Beirut, al cuartel general norteamericano, y uno al cuartel general francés. Lo volaron en 1000 pedazos los 3. Sí. Con muchísimos muertos. Un atentado en la embajada de Kuwait. También, sí. La volaron en 1000 pedazos. Una serie de atentados en el mundo. Y ahí es que comienza a operar Hezbollah. ¿Qué pasa? Que Israel se retira del Líbano y deja a los franceses y a los norteamericanos en esa zona. Entonces, haciendo todo este recuento para que ustedes vean por qué es que se desestabiliza la región. Los saudíes desde ese momento eran enemigos de Israel. ¿Qué pasa? Que después del 11 de septiembre, los norteamericanos, como los saudíes tienen mucho petróleo y son muy ricos, con ellos el tratamiento es diferente. Es diferente y lograron aliarlos con los israelíes. La policía de esa región la hacían los saudíes, que necesitaban una especie de apoyo, de endoso de Occidente para masacrar a los yemenitas. Sí. Que están en el sur. Otro foco. Que los norteamericanos tenían interés en resolver, porque Yemen está al frente de Somalia, que es el estrecho de Bab al-Mandeb, se llama eso ahí, que es la entrada del Mar Rojo.
para llegar al canal de Suez. Un valor estratégico. Claro, porque todo estos son conflictos que se han ido desenrollando a lo largo de los años. Ese pasillo completo en la costa africana son países enemigos de Estados Unidos. Sí, sí. Sudán, Djibouti, sí. Y en Egipto, en el sur de Egipto son los cristianos. Tienen una composición islámica. Claro, no, pero en el sur de Egipto son cristianos, los coptos. Los coptos, sí. Eso es otra fragancia. Sí. ¿Entiendes? O sea, entonces, ¿qué sucede aquí? Lo de hoy. Hay que decir que los enfrentamientos se habían aplacado por las intervenciones norteamericanas. Hay que recordar Camp Davis, hay que recordar los acuerdos de Oslo, que Norteamérica ha intervenido varias veces con los dos líderes y se han dado la mano en Estados Unidos y se han detenido los enfrentamientos. Por esos enfrentamientos cada cierto tiempo surgen de nuevo. Hamas, que se quedó con el control de la Franja de Gaza, cada cierto tiempo ataca. ¿Y ahora por qué? Yo diría, bueno, lo que ha pasado ahora es que Hamas, porque no se habla de Palestina, se habla del grupo armado Hamas, sí, pero que es el que controla, ¿verdad? Que es el que controla ese territorio, le ha enviado en menos de 24 horas 2.500 misiles a Israel. Un ataque sin precedentes. Sí. Y además ha incursionado dentro del territorio de Israel, que tampoco pasaba antes. Y entonces dice, ¿pero por qué ahora? ¿Por qué ese ataque? Primero, el foco de atención de lo que está pasando en Europa. Y a lo que yo atribuyo ahora es al surgimiento del conservadurismo israelí. Netanyahu vuelve a ser primer ministro y Netanyahu, apoyado por una mayoría conservadora, esas mayorías que hablan del poder israelí y de la fuerza como medio para defender a Israel y para volver. Es decir, antes había un cierta neutralidad, había cierta suavidad, ¿verdad? Eso cambia el tablero político interno. Netanyahu, y lo habíamos hablado en este programa, que apoyado por una derecha, por un sector conservador que lo que habla es de Israel a como dé lugar, ¿verdad? Y lo que hay mayor en conflicto conceptual, que es el centro de la ciudad capital del Estado de Israel en Jerusalén. Porque en Jerusalén está el foco más importante del conflicto, que son los tres símbolos de las tres religiones más importantes: eso por el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, y están a menos de 1 kilómetro uno de otro. Eso por un lado, Luis, pero dentro de Israel hay conflictos institucionales, políticos, hay una guerra entre el Poder Judicial y un intento del Poder Ejecutivo por reestructurar el Poder Judicial y conflictos por desacato de fallos. Hay conflictos institucionales internos. Recordemos la reacción a los conservadores que ganaron. Israel es compuesto Israel, exacto. Israel es una democracia parlamentaria, en donde al no existir una constitución escrita como existe en otros países, en la mayoría de los países, la gobernabilidad se torna compleja a veces, porque hay que estar negociando constantemente, y esas negociaciones obviamente han transcurrido con cierta facilidad porque hay un enemigo externo, hay un problema de seguridad, que cuando las sociedades se acomodan mucho y tú le elimina ese componente de amenaza, entonces comienzan a matarse entre ellos internamente. Ahora esto cambia el panorama, porque déjenme decir una cosa:
esto se da, así como hablamos de lo que está pasando en África, dice, en Burkina Faso, y en Mali, en Níger. Sí. En Níger, tú dices, pero bueno, acá, ¿cómo da un golpe de Estado en Níger, donde los americanos tienen 6 bases militares, donde están todos los servicios de inteligencia trabajando ahí? ¿Cómo dan eso? Bueno, como mismo se arma un ataque ahora en Israel, que tiene 9 servicios de inteligencia diferentes, de los cuales hay uno que es uno de los más eficientes del mundo, que es el Mossad. Sí, el Mossad. ¿Cómo se da eso? Que están penetrados completamente los territorios de Palestina y todas los países que rodean a Israel están penetrados completamente por inteligencia. Pero pregúntate, es la pregunta que cualquiera se hace, pero ¿cómo puede suceder eso en un sitio donde hay tanta inteligencia? Sí. Donde hay tanta capacidad para espiar y para saber lo que el enemigo está haciendo. Entonces, sí, que muchas veces se han antecedido antes del ataque, Israel por supuesto, atacado, neutraliza las amenazas, y han neutralizado, y entonces viene antes de que se materialice la queja de la comunidad internacional de que Israel ataca. Entonces, esto obviamente tendrá repercusiones políticas internas en Estados Unidos, en Israel, perdón. Vamos a ver cómo la respuesta va a ser, obviamente, la fuerza. Va a ser una respuesta de fuerza. Que ya la está teniendo. Hay un estado de guerra ahora mismo, y hay que ver, porque yo he tenido la oportunidad por amigos que viven en Israel, de oír, mientras estamos conversando, oír las sirenas, el estado en que se vive cuando hay este tipo de incursiones, este tipo de ataques, cómo el país entero se convierte en una zona de guerra, y las sirenas, todas las casas tienen unos sótanos. Es un país que está organizado para la guerra, está preparado para la guerra. Una de las armas de defensa más efectivas del mundo, que es el domo de hierro, es un sistema de misiles o antimisiles que inmediatamente sale un misil y se dirige hacia territorio israelí, sale 1 o 2 o 3 a interceptarlo y lo explota antes de que llegue a su destino. Y eso está protegiendo completamente el territorio de Israel en una tecnología que hace 2 semanas Reino Unido estaba en conversaciones con Israel para desarrollarla en Reino Unido, una especie de domo de hierro, y estaban en conversaciones para exportar. Los israelíes son proveedores de tecnología de defensa aérea, de tecnología de radar, son fabricantes de armas, la ametralladora Uzi, que muchos conocen, es israelí. Sí. Y muchas de las armas que se comercializan en el mundo tienen tecnología israelí. Sus teléfonos celulares, nuestras computadoras, muchos electrónicos tienen firmware de manufactura israelí, que son... Imagínense un país que haya vivido toda la vida en guerra, la oportunidad que tienen de desarrollar armas, claro, porque además son ricos y tienen recursos. Israel es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo. Exacto. En todas las áreas. Si se ha pasado toda la vida defendiéndose, las armas que desarrollan son inigualables. Entonces, Luis, eso vamos a darle seguimiento, de estar atentos. Hay una cosita en Estados Unidos, porque ya estamos... Sí. Tenemos unos minutos, porque esto nos consumió mucho tiempo, pero lo ameritaba. Sí. El New York Times publica ayer una encuesta sobre el nivel de insatisfacción del público norteamericano con la política.
Los niveles a lo que está llegando a la política. Yo voy a leer 3 cositas nada más, porque también necesito hablar algo de Haití antes de que se nos vaya. Solamente el 4% de los adultos dice que el sistema político está trabajando extremadamente bien o muy bien. Está desacreditado completamente. Otro 23% dice que está trabajando más o menos bien. El 63% expresa ninguna, o sea, expresa no mucha o ninguna confianza en el futuro del sistema político de los Estados Unidos. 63% de los ciudadanos. Pero tú le pones a eso el hecho de que por primera vez en la historia la Cámara de Representantes no tiene un presidente. Claro. Por primera vez en la historia. El presidente fue destituido. El 16% del público encuestado dice que confía en el gobierno. O sea, tú estás oyendo 16%. El 16 nada más. 16%. O sea, eso es, yo creo que el nivel de confianza más bajo que hay en Estados Unidos. Y la culpa es de ambos lados, ¿eh? La culpa, sí. Porque están llegando a unos niveles, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, a unos niveles ambos de que no le importa a dónde vaya a llegar con son tal los niveles más de bajos prevalecer. Los niveles más bajos de confianza en los últimos 70 años. ¿Te acuerdas que hemos dicho aquí, están trancados sin referee? Sí. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos también hay opinión desfavorable de ella. Descrédito. Desfavorable. Es la más baja desde el 1980. ¿Tú estás oyendo? O sea, es más de 40 años. El gobierno federal, la más baja en los últimos 70 años. Pero no hay símbolos. No hay símbolos. No hay instituciones. No hay instituciones. El Senado, el presidente, la Suprema Corte. 28% tiene expresión desfavorable de ambos partidos, republicanos y demócratas, que es la más alta en 30 años de opinión desfavorable de los dos partidos. ¿Viste? 70 años, 40 años, 30 años. Un 25% de los adultos de Estados Unidos no se siente representado por ninguno de los partidos. No. O sea, déjame ver, 63% dice que está insatisfecho con los candidatos que han emergido hasta ahora. No hay. 63%. Y ahí es que viene la fuerza de Trump, porque claro, no hay alternativa. No tienen alternativa. Lo están proponiendo como para presidente de la Cámara de Representantes. Alguien dijo que y la realidad es que la Constitución no lo prohíbe. No. En Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes o el Speaker of the House puede ser uno que no sea miembro, de acuerdo a la Constitución. Sí, así es decir, siempre y cuando la mayoría, que son 218 votos, siempre y cuando 218 votos lo elija, una persona lo propone y 218 votos lo apoyan, puede haber un presidente de la Cámara de Representantes que no sea congresista. Puede darse el caso. 65% de los americanos se sienten exhaustos cuando piensan sobre política. Claro. Están exhaustos. Entendible. El 55% está enfadado. Trump. 55% está enfadado con el sistema político. El 10% dice que tiene fe en el sistema. Y un 4% se emociona. Las emociones. O sea, los cambios que piden al político, el sistema político norteamericano, limitación al término de los congresistas, limitación en la edad. O sea, la sociedad norteamericana está preocupada porque hay gente que tiene 30 años, 40 años en los cargos y se mueren ahí. Pero es que hemos visto la senadora Feinstein, que murió la semana pasada. Pero es increíble. O sea, eso es increíble. Mitch McConnell, los espectáculos que ha dado McConnell. Biden. Que se queda frisado en el podium.
porque además es vocero de una bancada. Entonces se queda frisado en el limbo y hay que llevárselo para que reaccione. Las palabras, el wording, los círculos, la palabra con la que más identifican al sistema norteamericano, o las que más afloran en los algoritmos, cuando divisivo, corrupto, caótico, polarizado, malo, desordenado, disfuncional, esos son los términos. Esos son los términos a los que se están refiriendo. Los términos con los que los americanos se refieren al sistema político. En su mayoría al sistema político. Y eso, si tú quieres, lo podemos seguir analizando más adelante, porque no quiero que se me vaya estos 5 minutos sin hablar un temita de Haití. 2 temas de Haití. La fuerza de intervención. O sea, bueno, la gente entiende que eso es lo que va a resolver. Según los estándares de las Naciones Unidas, se necesitan 300 policías, oficiales de activos, cumplimiento de la ley. Activos. Por cada 100.000 habitantes. Para brindar estándares de seguridad más o menos regulares. Eso quiere decir que Haití necesita más de 30.000 efectivos. Sí, por la población. Según las estadísticas del año 2015, me parece que Haití tiene alrededor de 10.000. De 10 millones. No, de 10.000. 10.000 policías. Policía. Según esas estadísticas, no se sabe. Los kenianos están hablando de mandar 1.000. Sí. O sea, hay 10.000, 1.000. Se necesitan 30.000. Y ya el canciller keniano perdió el puesto, perdió su posición. Sí, porque los kenianos tienen 5 o 6.000 tropas en Somalia. ¿Entiendes? Y es un país que tiene problemas porque tiene insuficiencia de policía. Sí. Entonces, ese es una. Todavía lo de la intervención está un poco crudo. Hay que aprobar las reglas de combate. Tienen que tener un plan de retiro. O sea, unas metas. Si no pueden entrar y que vamos a ver cuánto vamos a durar. Vamos a quedarnos ahí. Tienen que decir cuándo es. Exacto. O sea, la resolución tiene un marco normativo que debe estarse trabajando ya, me imagino. Pero con ese problema en Kenia, ahora, político, me imagino que va a haber cierto problema. Ese es una, para que le demos un seguimiento a eso. La otra, la frontera es muy probable que la abran esta misma semana. Claro. Ya el presidente fue. Habíamos dicho que era insostenible. Ya el presidente fue, dijo que bueno, que ya el canal está funcionando, el de la vigía, y que se puede flexibilizar. Se reactivó el canal. Yo dije aquí que sería otra violación. Claro. Porque si esta era una violación, el de la vigía. No, porque supuestamente el agua retorna. Le buscaron una. Le buscaron la vuelta. El canciller se para en el Congreso esta semana a decir fue interpelado. Que el documento, no interpelado, pues fue invitado. Que el documento que suscribe la República Dominicana nunca aprobó. Que no tiene valor jurídico. Y él no se reunió con esa. Y esa comisión hídrica no se reunió en la Cancillería. Que se crea en ese documento, la comisión. Entonces, crear una comisión que se reunió con un documento sin valor jurídico. Bueno, quizás no se llegó a formalizar. Sí, pero porque tú te puedes reunir muchas veces y no formalizarlo. Pero ¿por qué tú te reúnes con la comisión que crea el documento? Sí. La comisión se crea en el documento. Entonces, ¿por qué te reúnes? Si el documento que la crea no es válido. Lo otro, esta semana, hoy sale en el de Novelist que la aduana haitiana rompió récord de recaudación. Sí. Y están conectando el cierre de la frontera con un aumento de las recaudaciones. Incluso ya están diciendo, hay gente diciendo en Haití, que la frontera tiene que mantenerse cerrada para que las recaudaciones suban. Increíble, sí. ¿Entiendes? Tiene sentido. Entonces, por eso yo te dije el sábado pasado, no te sorprenda si cuando el gobierno dominicano abre la frontera aquí, la cierran ellos allá. Porque toda la mesa está puesta para darle un tablazo al gobierno dominicano. Porque sabe que lo está debilitando. Sí. ¿Entiendes? Óyeme, las 3 noticias en línea, dice una, nosotros no cerramos la frontera, fueron ellos que la cerraron. Sí. La cerraron sin hablar con nosotros y la van a abrir sin hablar con nosotros.
Hubo un titular, el cierre de la frontera es un regalo, podría ser un regalo para el gobierno haitiano. Y al otro día sale, rompimos récord de recaudaciones con la frontera cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Tú lo que me estás ayudando. O sea que fácilmente, y tú quebrando, porque, óyeme, tú nada más tienes que ver esa primera plana del periódico. Parque Industrial Caracol cierra el 12 de octubre. Caracol es un parque industrial más grande de Codevi, que se nutre de materia prima de aquí. Cierra el 12 de octubre. Tiene un cese de operaciones por falta de materia prima, porque no pueden pasar los camiones de aquí. ¿Entiendes? Fernando Capellán renunció a la asociación una asociación de industriales que él presidía por la crisis. ¿Entiendes? O sea, ellos saben que te están dando duro y que el gobierno de aquí está loco por abrir la frontera. Entonces ahora van a cerrar ellos. Tú verás que la van a cerrar. O le van a decir, sí, pasa. Si no me deja pasar la gente, no pasan los huevos, ni los pollos, ni los camiones. Eso está cayendo a pedazos ahí. En el norte de Haití no hay combustible. Aunque los haitianos siguen pasando. Porque una noticia. Y las manifestaciones de apoyo al canal siguen. Una noticia de un accidente en un vehículo donde iban 14 ciudadanos haitianos que en esta semana se accidentó. Entonces, si la frontera está cerrada, ¿cómo es que están pasando? ¿Cómo es que ellos están pasando? Sí. Es decir, que esa presión de que no pasen los haitianos tampoco. Porque están pasando. Todo esto está muy bien, tú puedes cerrar tu frontera, pero eso es una escalada. Eso tenía que ir precedido de una línea de acciones que desembocaran en eso. Usted no se puede levantar un día, convoqué al consejo y cerré la frontera sin hablar con nadie. Ni saber cómo se sostenía. Bueno, entonces ahora voy a abrirla porque prendimos una bomba aquí en el canal y ya hay agua. Eso como, vamos a flexibilizar. Como en un sitio, ábremele al vecino aquí que yo prendí, conecté mi bomba y ya yo llené mi tinaco. O sea, ¿pero qué es eso? Sí, eso no es así. Pero bueno, vámonos a la pausa que nuestro invitado ya está en el círculo de espera. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.